Amigos y amigas del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. Hoy de verdad estamos de manteles largos en Llévame contigo. Nos acompaña un gran ser humano. Primero voy a hablar de ella como ser humano. Una mujer muy sencilla, muy humilde en su trato, una persona con una gran calidad humana, una persona que en nuestro estado se ha distinguido por ser altruista, por el servicio hacia las demás personas, por entregarse de corazón a corazón. ¿Y qué decir en el ámbito de lo profesional? Periodista, conductora de televisión del programa La Casa de Todos, en nuestra querida televisora, la televisora de todos los sonorenses, de Telemax. El día de hoy, para compartir este libro acerca de soltar para ser feliz, de Mario Massesi y de Patricia D'Aleiro, nos acompaña Sandra Luz Galaz. Bienvenida, Sandra Luz, a este espacio. Gracias, Carla, muchísimas gracias de verdad por tomarme en cuenta, por invitarme a este espacio, este momento. Gracias por tus palabras, qué bárbaro, te escuché y me emocioné. Ni yo misma me había autodefinido, autopresentado de esa manera. Muchas gracias, de verdad. Porque es algo que de verdad, Sandra, yo lo siento en el corazón. Gracias. Creo que no soy la única sonorense ni la única mexicana que sabemos acerca de tu trayectoria y es algo que verdaderamente te distingue como ser humano y que también como mujer eres una mujer que inspira, que me inspiras a mí a seguir tus pasos, también a ser esa mujer que dé de corazón a corazón. Realmente tengo una gran tarea todavía por delante que realizar y te agradezco muchísimo. Quiero decirles, amigos, que en cuanto le mandé un mensajito de WhatsApp a Sandra y le dije, oye, ¿sabes qué? Quisiera que estés con nosotros en Llévame contigo y vuela. Tenemos este nuevo proyecto en esta 4ª temporada de abordar todo lo relacionado con la biblioterapia. Sandra me dijo que no lo pensó, que luego dijo sí. Sí, definitivamente. De hecho, ya que entremos en materia en el libro, ahí me encontré un capítulo donde decía algo que no hice. De perdida pedir tiempo para pensarla en las invitaciones. Yo no la pensé, Carla, con todo el corazón del mundo. Yo estoy siempre para ti, así como tú estás para nosotros y para tanta gente. Así estoy yo para ti siempre, de verdad. Yo lo sé, Sandra. Muchas gracias a ti. Pues amigos, si les parece, vamos a ir aprovechando el tiempo y sobre todo la presencia de Sandra aquí. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un libro realmente maravilloso. Muchas veces hemos escuchado, Sandra, a las personas que dicen, suelta, suelta para que seas feliz, fluye. Son 2 palabras que se han puesto muy de moda a nivel mundial, pero ciertamente te comparto que muchos de mis consultantes, cuando están en esas sesiones de terapia, preguntan, ¿cómo soltar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para soltar el recuerdo o este dolor que tengo por haber perdido a mi padre o a mi madre? ¿Cómo soltar aquel agravio por infidelidad? ¿Cómo soltar a mi novio o a mi novia que tanto la amaba o que tanto lo amaba? ¿Cómo soltar esa parte de haber sido empresario exitoso o de haber estado como líder en una institución y ahora ya no lo soy? ¿Cómo soltar a mis hijos? Gran tarea de las madres. ¿Cómo soltar? Y por eso el día de hoy, Sandra, quiero que con todos compartamos este libro de una manera muy orgánica, muy a lo sonorense, muy entre amigas, como mujeres así que somos, que nos gusta la plática, la conversación. Y recordaré que este libro, su autor es Mario Massesi y Patricia D'Aleiro. Fíjate, Sandra, que ambos decidieron escribir este libro y narran ellos aquí en el libro que lo hacían en tardes de café y que se ponían a dialogar
todo aquello que les había pasado en algún momento de su vida, partiendo desde su infancia, la adolescencia, la juventud, hasta llegar a la vida adulta. Me llama la atención que este libro nace a raíz de que los autores tuvieron una visita en la cárcel. Claro, sí. Y que ahí se dieron cuenta de que cuántas mujeres literalmente estaban presas en ese espacio, pero que también fuera de la cárcel habemos muchas personas que estamos presas de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras culpas. Sí. ¿Te ha pasado a ti alguna vez estar presa de algún miedo, de algún pensamiento? Definitivamente, Carla. Y mira, yo creo que, bueno, las cosas pasan por algo. A veces decimos es providencial, a veces decimos es casualidad. Hay muchos calificativos, pero bueno, este libro me llega en un momento importante para aprender a ponerle nombre a ciertas cosas. Y sí, definitivamente, a lo mejor yo no lo había conceptualizado así, como que estaba presa, limitada en algunas cosas, pero sí, definitivamente. Y me encantó cuando pude entender que no tenía por qué saberlo, porque en realidad nunca aprendí y nunca nos han enseñado como una herramienta de salud. Yo me imagino que debería de ser como cuando nos enseñan a lavarnos los dientes. Sí. Así deberíamos de tener un proceso de aprendizaje para que podamos soltar y poder derribar esas barreras o esas rejas invisibles que nos mantienen presos. Sí, como persona, como profesional, ahora como madre de familia, uno de verdad que se queda limitado, se queda corto y desaprovechas tu vida por eso que no sabes que existe, ¿eh? Y eso que acabas de decir, Sandra, es súper importante en el sentido de que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando hacia adentro de nosotros. Sí. Tenemos un tsunami que nos está arrastrando, que en esas olas gigantescas de pensamientos limitantes, de emociones que traemos cargadas, incluso desde el vientre de nuestra madre que están ahí, vienen y nos arrastran hacia la orilla del mar y no, aún así, no nos damos cuenta. Y muchas personas, incluso lo plantean aquí los autores, que vamos avanzando en la vida sin ser conscientes de todo lo que nos está pasando. Y otro punto muy importante que a mí me interesó mucho es que dice, bueno, pero cuando te haces consciente de que algo está pasando en tu vida, de que tal vez te equivocaste, de que no actuaste como posiblemente tendrías que actuar en ese momento, que eso también es muy importante. Claro. Vamos avanzando con un sentimiento de culpa, Sandra. Sí, sí, y cuando dices eso de que no lo entendemos, no lo sabemos, y normalmente yo creo que a muchas personas nos pasa, después lo entendemos, que lo vamos como no borrando, porque ahí está, y lo vamos minimizando, pero no soltamos. O sea, como que es un primer paso. Sí, ya lo ubiqué, sí me está pasando, pero ahorita no tengo tiempo o no tengo los recursos, no sé cómo. Entonces ahí lo voy dejando. Y pasan los años y pasa la vida y cuando menos piensas, me gustó mucho la metáfora de la piedrita en el zapato. Sí. Cuando menos piensas uno se acostumbra y hace callo hasta que no puedes caminar, hasta que ya no puedes avanzar. Cuando podíamos haber quitado esa piedrita pequeña desde el principio, ¿verdad? Y que incluso dice el autor, no importa qué tipo de zapato sea, ni de qué marca. Lo importante es que traes una piedra en tu zapato que te molesta, que no te deja avanzar y que en tanto tú no te detengas, no hagas una pausa en tu camino, no te va a ser posible seguir avanzando en la vida. Y ahorita que hablabas de cargas, también aquí el autor nos menciona
que cómo nosotros nos podemos liberar al momento de conversar como lo estamos haciendo Sí. tú y yo, de conversar con nuestra pareja, Ujú. con nuestros hijos, con algún amigo, con un compañero de trabajo, con un guía espiritual, platicarle todo aquello que en este momento Ujú. nos está secuestrando, que posiblemente pueda ser el miedo, Ujú. pueda ser el sentimiento de culpa o la vergüenza, vergüenza. porque algo hice que socialmente hablando o según mis valores y mis principios Ujú. no estaba bien. Y lo digo entre comillas para quien ahorita Claro. nomás nos están escuchando, Claro. que no estaba bien. Y esos sentimientos, ¿cómo nos detienen a poder volar hacia la libertad? Ujú. Y esto, ahorita que dices eso, volar hacia la libertad, me ha tocado y en casa lo hemos puesto sobre la mesa. Ok, soltar, ¿para qué? Pues para ser felices. Ahorita que dices volar a la libertad, es para ser felices, para vivir tranquilo, para poder dar ese paso. em, que nosotros ni siquiera lo pensamos, o sea, no tenemos claro precisamente qué me hace feliz o qué me haría feliz. Entonces sí, este libro de verdad, insisto, me cayó del cielo, me lo mandaste, Carla, y sí lo leímos con muchísima atención y me encantó la forma como lo están planteando los autores con sus propias experiencias. O sea, es como te ponen un concepto, pero luego te ponen el ejemplo y sí es lo que han visto en sus talleres, las personas que han participado a lo largo de los años, ¿verdad? En sus talleres, pero también cómo ellos ubican y lo aplican en sus personas. Se me hace muy fácil, puede ser la palabra, muy, muy digerible. Y siento que esto también es un punto muy importante, Sandra, y es Ujú. algo que yo misma lo he planteado con mi esposo, con mis hijos, Ujú. con familiares y amigos. El hecho de que Carla Zulema, me voy a poner como ejemplo, si me permites, el hecho de que Carla Zulema o cualquier otro terapeuta Ujú. seamos eso, Ajá. eso no nos va a nosotros a limitar o nos va a encapsular de tal Ujú. manera que no vamos a tener situaciones que nos desborden en el ámbito de lo O sea, emocional. no estás blindado. No El que tú estamos sepas blindados. cómo actuar y las herramientas y los métodos no te Claro. exenta. Y esto que plantea Darío y que plantea Patricia, me Ujú. encantó mucho porque así como lo estás expresando, ellos dicen, esto me Sí. sucedió a mí. O sea, Ujú. no se ubican solamente desde el lado del escritor o de un experto, de un especialista. Esto me pasó a Como mí. persona. Esto lo hemos venido experimentando en los talleres en donde cientos, miles de personas han asistido a nuestros talleres y estas son las mismas Sí. inquietudes, los mismos dolores, los mismos miedos que presentan nuestros talleristas. Ujú. Y algo muy importante que también en este libro, cuando tú decidas leerlo, tú que nos estás escuchando, basta también, ellos te llevan de la mano para que identifiques en esa búsqueda hacia la libertad cuáles son tus dones, Ujú. cuáles son tus talentos, para que identifiques cuáles son esas habilidades que has venido desarrollando en la vida, Ujú. que también reconozcas cuáles son tus conocimientos y que los pongas a tu servicio y a servicio de los demás. Ujú. Y a veces, Sandra, esto también no nos permite ser felices porque no hemos identificado todo lo bello que podemos. somos por dentro. Ujú. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos ser, ¿verdad? Sí, y bueno, también en algún momento lo mencionan y es parte de la reflexión de siempre, ¿verdad? Pues no nos enseñaron, ¿no? Y sin juzgar por qué no nos enseñaron, siempre llegamos a ese punto. Bueno, es que entiendo que a mis papás o a quienes se encargaron de mi formación tampoco les enseñaron, o sea, no ha sido costumbre, no sé si en nuestro país o en nuestra cultura, ¿no? Entonces no juzgamos esa parte, pero lo bonito es esto, de que sí lo podemos retomar y de que sí hay herramientas
esto de las preguntas que plantean es así como de tomar la lista y vámonos punto por punto. A ver, Sandra Luz, como dices, Carla, a ver, ahora yo les platico mi experiencia en cada capítulo, que así viene con una parte donde vienen las preguntas que plantean en sus talleres, ¿verdad? Preguntas de autoindagación. Ajá, que ahí están listas como para que las apliques tú misma. Entonces decía, yo creo que me tardé más de lo normal porque me regresaba y decía, a ver, voy con esas preguntas y voy en lo personal y voy con este ejercicio, con esta propuesta, porque sí podemos aprender. Claro. O sea, sí podemos dedicar este momento para decir, ok, no sé, no he sabido soltar, pero sí quiero ser feliz y sí quiero aprender a hacerlo, ¿no? Y ciertamente, como lo expresabas hace unos minutos atrás, es cierto que muchas veces, incluso yo como mamá, como esposa, muchas veces no he sabido cómo actuar. En ese momento, ante esas circunstancias, no he sabido actuar, pero esa parte de no saber no me define para toda la vida. Y es algo que también me encantó aquí en el libro, porque te aclara que no importa que tú tengas una historia oficial, dicen los autores, y la historia oficial se refieren a que nuestros padres, nuestros abuelos, los maestros, la sociedad en general van creando una historia oficial de quiénes somos, es decir, nos van poniendo etiquetas con base a las expectativas que tienen acerca de nosotros, como el deber ser, según la sociedad, según los criterios de los demás, y entonces nos vamos creyendo toda esa historia oficial. Y me encanta que ellos nos invitan en aras de la libertad, en aras de soltar y de ser felices, a que nos atrevamos, que tomemos, como muchas veces les he dicho a mis consultantes, observa el miedo, observa de dónde nace el miedo, qué te quiere decir el miedo. Y una vez que tú observes ese miedo, lo vas a ver más pequeñito. Ahora, tómalo de la mano y avanza con ese miedo. Porque yo creo que siempre vamos a tener miedo ante diferentes situaciones que la vida nos presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Ahí marca la diferencia. Claro, de hecho dicen, ¿no? Dicen los autores y siempre también es como un lugar común, pero muy cierto, es bueno tener miedo. Pues es parte de nuestra naturaleza, el estar a la expectativa, el no dar el paso sin pensar, sin reflexionar, pero eso es parte de lo que también entendí, de lo que aprendí, es date un tiempo para eso, para esa observación, a lo mejor desde fuera, y entonces sí ya empezará a tomar decisiones. No sabes la cantidad de cosas que apunté, muchas Carla. notas, yo también. Sí. Fíjate, Sandra, aquí también hay algo que me gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando en este momento en el mundo. Y es algo que recurrentemente trato en mis consultas con mis usuarios. Llegan regularmente niños, adolescentes, jóvenes o adultos, personas de cualquier edad, y vienen marcados con muchas etiquetas. Y habla aquí Darío de cuando la abuela lo nombraba y lo etiquetó como la langosta. Y él describe cómo su abuela, incluso de manera irónica, de manera sarcástica, en lugar de nombrarlo por su nombre, lo nombraba como la langosta, para referir que era un niño demasiado inquieto, como decimos en Sonora, que no tenía juicio, pues, ¿no? Entonces esto a él de alguna manera lo fue definiendo hasta cierto momento de su vida. Pero también nos explica que muchas veces nos quedamos muy dolidos porque no hemos logrado alcanzar las expectativas de los adultos que están en nuestras vidas. Y Darío y Patricia nos invita a romper esas cadenas de expectativas que son como lastres que caen sobre nuestros hombros, y que nosotros rompamos esa historia oficial
Y hay algo que me encanta, que también en alguna ocasión lo escuché en una conferencia. Decía que había dos libros en la vida. En el libro plateado, todos escriben en el libro de esa persona. Es decir, que nuestros padres, todas las figuras afectivas que están cerca de nosotros, toman un lápiz, una pluma y ellos van escribiendo nuestra historia. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de quién soy, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero, cuáles son mis objetivos, cuáles son las metas, los sueños que tengo en la vida, es cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos. Cuando salimos del sillón o de la silla de la víctima, asumo la responsabilidad sobre mí mismo y es cuando yo puedo tomar mi propia pluma y tomar un papel y escribir mi propia historia. Y a esto le denominamos el libro dorado de la vida. El libro dorado es porque tú lo escribes. Yo estoy escribiendo. Así es. Y es más valioso que el que escribieron Totalmente, porque cuando tú ya escribes en el libro dorado de tu vida, ya te atreviste a romper con todas aquellas creencias que te limitaban a hacer lo que tú quieres ser, o porque también tuviste el valor, tuviste la garra, tuviste el coraje positivo para romper con todas aquellas etiquetas que no te permitían ser lo que tú querías ser. Claro. Entonces ahora tú eres la dueña, y lo marca también, te conviertes en la protagonista o en el protagonista de tu propia película. O sea, ya no eres un actor más. Ahora pasas a ser tu propio tu protagonista, tu director. Claro, claro. Oye, y aquí entra un poquito lo que ya está en este libro, el que tú puedes redefinir, o sea, ok, ya escribí una página, pero esa no determina la siguiente página. Sí. Y yo puedo redireccionar ya lo que hice ayer, la decisión que tomé ayer, lo que manifesté ayer, no tiene por qué definir a lo que haga hoy. Eso me encanta también, Sandra, porque aquí nos recuerda del sentido de que la impermanencia. Nosotros, los seres humanos, vamos evolucionando en el día a día. Hoy soy de una manera y el día de mañana mis células, mis neuronas, mi cuerpo jamás va a volver a ser igual que el día de hoy. Entonces vamos evolucionando, y una de las grandes capacidades que debemos tener hombres y mujeres es la capacidad de adaptarnos. Claro. Entonces, en este sentido, como tú lo estás indicando, pues vaya, o sea, en ese momento, con esas vivencias, con esa experiencia, con ese grado de madurez que tenía, incluso con las heridas y con los traumas que yo podía haber tenido en ese momento de mi vida, tomé una decisión. Pero ahora, otro día, en el mañana, en un mes, en un año, ya soy otra persona. Fíjate, yo acabo de escuchar esa frase de una persona, la persona más importante en mi vida. Ahí dije sí es la. No es una de las. La más importante en mi vida. Y me dio tanto gusto cuando dices que soy un nuevo yo. Soy un nuevo yo. Perfecto, y me encanta este nuevo, me encantaba el anterior, pero también me encanta este nuevo, y seguramente el próximo también, ¿verdad? Pero es parte de un proceso, es parte. No hay en las escuelas una materia, algo así, ¿verdad? No, Sandra, yo te puedo compartir que en los 26 años que yo estuve trabajando en el ámbito educativo, no hay una materia así, desafortunadamente. Hay muchas tareas todavía pendientes en el sistema educativo, me atrevería a decir a nivel mundial. Son pocos los países, querida Sandra, que dedican estos espacios como para que los niños, los adolescentes vayan hacia adentro de sí y lograr el autoconocimiento. Se dedica mucho más tiempo al estudio y al desarrollo de habilidades, y no digo que esté mal, no, claro, pero esa es la parte esencial del ser. De hecho, hay una fórmula que dice, en lugar de querer hacer, de tener y luego ser,
cambia el orden de estos factores. Sí. Y mejor dedícate primeramente a ser Ser como primero. persona, tu Ujú. ser esencial, que te sientas feliz, que te sientas pleno o plena. Después haz. Y en eso te va a llevar a tener, o sea, es un libro de verdad, amigos y amigas, encantador. Sí. No es una filosofía solamente de vida, es algo como lo compartía Sandra hace unos minutos atrás. Es parte de la experiencia de los mismos autores, de lo que los talleristas expresan en esto. Es un libro basado en la sabiduría, Sandra. Totalmente. En el capítulo 5 está esa fórmula, la apunté Sí. tal cual la mencionaste, porque cuando tengan oportunidad de leerlo, háganlo por favor ahí con su técnica, porque son personales, ¿verdad? Hay quienes subrayan el libro, yo tomo notas aparte, me encanta reescribir, se me graba más, pero tienen que tener algún apoyo para esa fórmula específicamente. Y bueno, yo creo que sí tendríamos que practicar esa parte de regresarnos o de detenernos. Yo no me gusta mucho usar la técnica del regresarme al pasado, porque luego se critica, ¿verdad? Es que antes era mejor. Ajá. No digo que antes era mejor, antes era diferente, pero siento que en nuestra niñez teníamos oportunidad de aprender muchas veces, así como que de una manera autodidacta o de una manera providencial, por el tiempo libre que teníamos y esa capacidad de enfadarnos. O sea, no teníamos. Ahora dice un niño, es que estoy aburrido y luego le damos opciones. Entonces, antes estábamos aburridos y teníamos que buscar la opción de qué hacer. Y siento que eso nos permitía tener o encontrar recursos naturales para hacer frente a lo que viviéramos, ¿verdad? Siento que ahora eso es ahorita que hablamos de las tareas pendientes en el sistema de educación, tanto escolarizado como en casa, yo creo que tendríamos que buscar eso. Estoy de acuerdo con quien dice que deberíamos de fomentar un poquito el momento de ocio. Así es, y porque en esos momentos de enfado, fíjate, yo recuerdo cuando estábamos niñas precisamente, y venía el tiempo de vacaciones, Sí. y entonces, pues, clásico como niñas, pues le íbamos con mi mamá y le decíamos, mamá, estoy enfadada. Ujú. Y mi mamá nos decía, mijita, pues toma un trapito. Ajá. Toma un trapito, toma la escobita y jueguen. Y ahí verás que rápido se te va a quitar el enfado. Nosotras nos enojábamos, mi hermana y yo, y le decíamos, ay mamá, eso no se vale. Ujú. Pero realmente mi mamá nos llevaba, claro, iba desarrollando en nosotras un hábito de la limpieza, del Claro. orden dentro de la casa, del trabajo en equipo, pero también ese enfado nos permitía, Sandra, ser creativos. Sí, definitivamente. Y hoy día, con tanto distractor, no se nos permite Sí. ser esa persona creativa. Por eso ahorita mencionaba, ¿cuáles son esos dones? Ujú. ¿Cuáles son esos talentos que tú tienes? ¿Has tenido realmente el coraje para ir hacia adentro de ti, para observarte, como les digo a mis consultantes? Ujú. Estar en una sesión de terapia, créeme, Sandra, no es nada fácil. Ujú. No es nada fácil. Es un Quiero gran imaginar. trabajo personal estar en una sesión, porque mira, de la noche a la mañana, pues te presentas con tu terapeuta. Ujú. Es una persona con la que nunca has convivido. Jamás, sí. Por eso el terapeuta tiene que tener ese feeling, tiene que tener esa parte tan blanda, tan dócil para poder conectar con el alma de la otra persona al Ujú. momento de escucharlo. Sin embargo, el proceso sigue siendo difícil dentro de una terapia porque estás teniendo un conocimiento acerca de ti mismo o de ti misma de manera consciente. Ujú. Estás tocando tu corazón, estás tocando las heridas del alma. Sí. Estás descubriendo que probablemente tienes traumas que ni siquiera sabías que estaban ahí y que eso no te permitía hacer lo que verdaderamente tú quieres ser y que por eso estás repitiendo patrones y patrones. Pero no es hasta que dentro de esas sesiones en las terapias la persona va descubriéndose.
Ujú, ujú, va aprendiendo a amarse. ujú, Y entonces en ese recorrido hacia adentro también van encontrando o le van dando sentido al enojo. ujú. Porque el enojo también aquí lo hablan los autores, puede ser un coraje negativo Sí. que te lleve a destruirte, Ujú. ¿sí? Y a no tener una buena relación contigo mismo y con los demás, pero también hay otro tipo de coraje, de enojo, que es el Sí. que te construye, Ajá. es el que te impulsa. Y entonces, mientras nosotros no tenemos ese coraje para ir hacia adentro de nosotros mismos, pues vamos a seguir, Sandra, presos, como lo decían Estancados. ellos, Ujú. sin libertad, porque los pensamientos, las emociones, no, como unos grilletes en los pies, nos están deteniendo. Oye, Carla, fíjate, yo en lo personal siempre he manejado el estancarme. Cuando tú manejas esto de la idea de estar presos, yo siempre lo había pensado, lo había conceptualizado como estar en una arenas movedizas, que quieres moverte pero no puedes. Ujú. Así es como yo lo entendía. Y esto del enojo me llevó al punto de qué tanto te afecta, no solo emocionalmente, sino físicamente, esa carga negativa, cómo se refleja en dolor, en malestar, físico realmente, Lo ¿no? vamos somatizando Ujú, y ese es uno de los trabajos que incluso en las sesiones de terapia muestro a mis consultantes un esquema que ustedes lo pueden buscar, amigos y amigas, ahí ustedes metas en la Google y ujú, ustedes pueden buscar el esquema de las emociones y van a ver cómo, por ejemplo, cuando nosotros estamos experimentando constantemente el miedo, en ujú. qué parte de nuestro cuerpo el Se va. miedo se sitúa. Ah, Y es de ahí, pues, puedes tú ver cuáles son las enfermedades que empezamos nosotros también a somatizar, como por ejemplo cuando nosotros experimentamos diariamente sentimientos como el amor o la gratitud, cómo ujú. se pinta nuestro cerebro, cómo se pinta nuestro cuerpo, cuál es la energía que nosotros estamos emanando. Y ciertamente, mientras nosotros seguimos cargando eso, pues nuestro cuerpo no miente. Ujú. Fíjate, nosotros sabemos como terapeutas que la mente puede olvidar, Sandra, Ok. porque hay mucho dolor, Ujú. porque hay heridas, porque hay traumas. Incluso pueden pasar sesiones de terapias en una persona, por ejemplo, que en su niñez fue abusada Ujú. sexualmente y no recuerda los hechos porque evidentemente fueron hechos Muy muy dolorosos. dolorosos Ujú. que denigraron sobre su persona, sobre su inocencia y entonces la psique, la mente lo Oh, guarda, ok. lo encapsula, lo anestesia, Pero ahí está. pero ahí está. Y el cuerpo tiene memoria. Mm, Entonces, ante ciertos detonantes del exterior, las personas, hombres y mujeres que han pasado por este tipo de experiencias tan dolorosas, tan negativas sobre ellos mismos, traumáticas, de repente expresan, es que un olor, una mm, palabra, mm. un espacio, eso me hizo sentir de una Te manera llevó. diferente. Ajá. Entonces, eso que ahorita tú nos compartes de cómo el cuerpo también va enfermando a raíz de todas esas enfermedades que, como dice el libro, no nos atrevemos a soltar. Claro. Y que una vez que nosotros soltamos, que dejamos de cargar, vamos camino a la felicidad, que ese es el propósito o debería de ser el Ujú. propósito para hombres y mujeres en el mundo. Claro. Cuando nos preguntan, ¿no? ¿A qué viniste a este mundo? Y uno empieza a darle vueltas y a buscar objetivos y metas en la vida. En realidad vinimos para ser felices, pues, y se nos olvida tratando de darle más sentido a eso, a nuestra vida. Carla, fíjate que si yo tuviera oportunidad de preguntarle a Mario, a Patricia, gracias a Sí. Dios tengo oportunidad de preguntarte a ti, ¿qué pasa cuando uno siente que lo que yo siento, lo que yo tengo, lo que a mí me ha pasado, no es tan grande como lo que le sucedió a otra persona, no es tan traumático como lo que le sucedió a otra persona?
¿qué pasa? ¿Lo minimizamos? ¿Le restamos importancia? No sé, o sea, hay veces que uno dice, a lo mejor yo no necesito ir a terapia porque mi problema no es tan grave. Pero es un problema. Ujú. Y es algo, si es un problema, si es algo que te duele, si es algo que no te permite tener una buena relación contigo mismo en primer lugar, Ujú. pero tampoco una buena relación con el resto de las personas, es necesario trabajarlo. Ok. Es necesario ir hacia adentro de uno mismo Ujú. para ver en dónde nace eso. Cuando las personas minimizamos lo que nos pasa, cuando no queremos ver, es que seguramente, y esto desde la visión de la crianza consciente, Sandra, en esa parte de tan vulnerable que es la infancia sobre Ujú. todo, probablemente ese niño, esa niña aprendió que no era importante. Ok. Aprendió, Entonces no es tan pequeño. no es tan pequeño. Ajá. Aprendió que todo lo que estaba alrededor de él o de ella era más importante que él mismo o que ella misma. Ujú. Y entonces se empezó a poner en el último lugar de la fila, de tal manera que llegó un momento en que dejó de existir hasta para sí mismo. Ujú. ¿Por qué? Porque era tanto el dolor que eso le causaba Ujú. que prefirió anestesiarlo. Ok. Pero eso no quiere decir que lo que te pase a ti, que lo que me pase a mí o a cualquiera de las personas que en este momento nos está escuchando, no Que quiere no decir que sea no sea importante. importante. ¿Por qué? Porque hablando ahora desde la visión de la tanatología, cuando las personas tenemos un duelo o un dolor, más bien, cuando tenemos un dolor, el dolor es único. Ujú. Yo Sí. no puedo sentir el mismo dolor aunque hayamos perdido a la misma persona. Entonces, por eso en el duelo también nosotros tenemos que aprender a ser muy respetuosos Ujú. y tenemos también que ser muy amables con el otro. Permitir que el entender. otro viva su propio proceso. Ujú. Ser ese acompañante, ser esa escucha, sin juicios, sin críticas, Ujú. simplemente hacerle saber al otro que estoy por y para ti en ese momento. Y ser también un catalizador para que la otra persona vaya encontrando sentido a la vida, respetando, repito, el dolor. Entonces, cuando nosotros vamos minimizando lo que a nosotros nos sucede, es que nos hemos quedado al final de la lista Ujú. y ya no nos vemos. O bien, cuando minimizamos Los el de. dolor de los demás, Ujú. también hay mucho dolor y entonces creemos que el otro no ha sufrido lo bastante o lo suficiente como yo. Y me pongo a otro nivel Y me pongo a superior. otro nivel y Ajá. entonces no logro ser empática con las demás personas. Por eso, cuando hay dolor, cuando hay un duelo, tendríamos que aprender a mostrarnos compasivos, es decir, ser amables y ser respetuosos con la otra persona. O sea, es una muy linda pregunta la que acabas de hacer, porque yo creo muchas personas, en ese ejemplo que tú acabas de plantearnos, muchas personas seguramente pues no se Claro. atreven a acercarse con un guía espiritual, con un maestro, con un terapeuta, con un psicólogo. ¿Por qué? Porque creen también, esto está sostenido del sistema de creencias, Sandra, porque creen que no es Que no es necesario. necesario. Fíjate, hace días uno de mis consultantes mencionaba que le habían enseñado a que ir a terapia no era bueno. Ujú. Porque cuando ya asistías a una terapia, Ya era que quería estabas. decir que habías fracasado por completo. Y realmente hay estudios, hay investigaciones, hay autores de renombre internacional que nos invitan a que todas las personas deberíamos de tener un acompañante, un terapeuta.
Yo misma, yo Carla Zulema, sigo especializándome como terapeuta transpersonal y por lo menos una vez al mes yo tengo el acercamiento con mi tutora para abordar asuntos personales. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Lo dije hace minutos atrás. Porque soy un ser humano. Claro. Porque soy un ser humano que siente, que vibra, que también pase por experiencias difíciles, desafiantes, dolorosas, y que también, aunque tengo herramientas profesionales, eso no me priva de ser esa persona que está sufriendo o que le está doliendo algo en ese momento. Entonces, todos deberíamos de tener ese acompañamiento e ir eliminando esas creencias que nos alejan de ese acercamiento, ¿no? Claro. Realmente este libro, Sandra, nos invita mucho a la reflexión. Sí. Me encantaron todas las preguntas que vienen para ir hacia adentro cada vez más, cada vez más. Hay aquí una invitación que nos hacen los autores y dicen, y aquí lo registré, dice, registra antes de dormir qué fue lo mejor de tu día. Sí. Y esto es un ejercicio, Sandra, que pongo a mis consultantes a realizar. Yo como coach de transformación personal les entrego una lista a mis consultantes y les digo, de esta manera vas a iniciar el día. Es más, les voy a dar la receta a cada quien. Como si hubiéramos venido. Sí, como si ya estuvieran en esa parte de su sesión de terapia. Lo primero que tenemos que hacer todas las personas, y esto sustentado, querida Sandra, por investigaciones que se han realizado en el mundo. Fíjate, Napoleón Hills, un colega tuyo, pero de hace muchos años atrás, periodista, para mantener su puesto, el jefe del periódico le dijo, tú te vas a poner a investigar entre esta lista de hombres y de mujeres exitosos. ¿Qué es lo que ellos han hecho para lograr el éxito en su vida? Napoleón Hills, que les recomiendo que lo lean también a Napoleón Hills, empezó a realizar la investigación, Sandra, y encontró el mismo común denominador entre todas las personas exitosas. ¿Cuál fue este? Todos a la primera hora del día conectaban con su ser superior. Conectaban con Dios o como tú le quieras llamar. Lo segundo, tenían el gran hábito positivo de agradecer. También compartían la disciplina que tenían en la alimentación. Es decir, eran conscientes de qué era lo que su cuerpo necesitaba. Y aquí nos preguntaremos, ¿tengo hambre emocional o hambre física? Ellos también compartían en esta rutina, que es la rutina que también llevan mis consultantes, los libros, leer. De ahí la razón de que en esta cuarta temporada de Llévame Contigo y Vuela, les estamos ofreciendo a través de ustedes, los colaboradores también de esta temporada, los libros como parte de su terapia, de su crecimiento y de su desarrollo personal. Otra parte de la rutina es aprender a relacionarte contigo, pero también con los demás. A ir teniendo esas relaciones con personas que te van a ayudar a construirte, que te aportan. Llevar una agenda de todas tus actividades, para poder administrar tu tiempo, para saber delegar cuáles son responsabilidades que tú solamente puedes llevar o bien aquellas responsabilidades que puedes delegar a otras personas, que identifiques cuál es lo urgente de lo importante. Claro. Escuchar música para el alma.
Que por cierto, amigos, vamos a tener aquí a Tony Dávila también en la 4ª temporada, que él va a abordar un tema de estos. Y entonces es Experto. escuchar música para el alma. Música que te inspire a ser esa mujer, ese hombre que tú tanto anhelas ser. Música que te lleve a la reflexión, que te lleve al análisis, que te lleve a volar hacia otros horizontes y que te descubras como ese maravilloso ser humano que tú eres. Y finalmente, dentro de esta rutina que comparto con mis consultantes y también basada en esta investigación de Napoleon Hills, es volver a agradecer antes de dormir. Okay. Por eso cuando aquí los autores nos invitan a que hagamos un registro diariamente antes de dormir de qué fue lo mejor del día, nos ayuda a situarnos, Sandra, a ver que hay cosas buenas también en las dificultades, que también hay cosas buenas en nuestras crisis, en los problemas, que no todo es de color negro durante el día, porque el simple hecho, querida Sandra, de ese día poder haber tenido problemas, quiere decir que estás viva. Sí, exactamente, y que tienes la oportunidad, ¿verdad? Claro. El estar viva es entender que tienes la oportunidad de el siguiente paso, del siguiente día, de renovarte, de resetearte, como decimos ahora, ¿verdad? Sí, esa parte es muy importante, el agradecer por lo más mínimo, porque también ahí lo comentan, uno esperaría agradecer, es que hoy pude comprarme mi carro, por ejemplo, claro, ¿no? Cosas grandes, cosas valiosas en términos. Hoy me ascendieron. Ajá. No, hoy pude tomarme, y creo que es el ejemplo que ponen, ¿no? Hoy pude tomarme ese cafecito que tenía pendiente con alguien a quien quiero mucho, claro, o conmigo misma. Y esa es, yo creo que sí debería de ser también una constante en todo el mundo, iniciar el día y terminarlo agradecido. Empezar y terminar agradeciendo. Aquí dice también que cuando nosotros tenemos este hábito de escribir qué fue lo mejor de nuestro día, también nosotros logramos apreciar lo que tenemos, lo que nos hace sentir personas más ricas, personas millonarias de amor. Sí. Más que de objetos o de cosas materiales. Dice también que nos vamos a sentir personas mucho más plenas, bendecidas. Fíjate, Sandra, que cuando las personas se sienten o nos sentimos bendecidas, estamos listas también para bendecir a otros. ¿Y cómo los podemos bendecir? Con una mirada amable, con una sonrisa, con un aquí estoy contigo, con un abrazo. Es decir, no necesitamos de mucho, Sandra, para bendecir a las demás personas. Fíjate que entendí esto del brillo de las personas y creo que ahí aplica, ¿verdad? Sí. Cómo hay personas que no se lo proponen, no van por la vida queriendo ser ejemplo ni queriendo inspirar, pero con solo verlos, tú sientes esa atracción natural, y no es porque, o sí te gusta esa persona, ¿por qué? Porque brilla, porque se siente bendecida, se siente completa, y eso es lo que comparte, ¿no? Ese segmento en el libro me encantó porque yo he tenido la fortuna de estar cerca de personas que brillan solitas, naturales. La vida les ha permitido brillar a pesar de todo. Y digo, gracias Dios por esas personas que pusiste en mi camino para que compartieran su energía y de ahí yo poder darle a mi día, ¿no? Esa parte es bien bonita. Hay un autor que también aquí en los episodios de Llévame Contigo y Vuela he recomendado en repetidas ocasiones, es Lain García, él es español y tiene una saga de libros preciosas. Y uno de ellos es Encuentra el propósito de tu alma. Y ahí en ese libro, precisamente, Lain nos habla de sentirte bendecido o bendecida para bendecir. Fíjate, si por ejemplo, ahorita que tú estás escuchando este episodio de Llévame Contigo y Vuela, y en ti han resonado mucho
la conversación que ha habido entre Sandra y una servidora a raíz de la lectura de este libro, y eso te lleva a transformarte, a crecer, a aprender. Ya eres una persona bendecida. Ahora lo que te toca es bendecir a otros compartiendo esta información. Sí. Esa es la forma como nosotros, de una manera tan sencilla, tan orgánica, como dice mi equipo de redes sociales, Ajá. nosotros podemos bendecir. Y a veces creemos, Sandra, que no bendecimos a otros porque no le pude comprar un regalo, Ajá. porque no le pude comprar a mi hijo o a mi hija el carro que quería, porque no pude llevar a mi pareja a tal lugar. ¿Y cuántas veces, aunque estemos sentados en silencio con nuestra pareja, nos estamos diciendo Dios. todo? Ajá, claro. Fíjate que hace algunos días, bueno, no sé cuándo, ¿verdad? Se transmita, pero nos tocó la experiencia del cumpleaños, de las felicitaciones. Y de verdad, qué importante es esa felicitación en donde te regalan una bendición. Bendiciones, Dios te bendiga con un año más de vida, con salud, con trabajo, pero el hecho de que alguien más lo exprese de esa manera es recibir, es el Claro. mejor regalo. Y se Recibir siente, lo claro, sientes. lo percibes. Sientes el y te amor la de las crees, personas. claro, claro que sí, de verdad que también es otra tarea. Entonces, Otra. llevo muchos nombres de autores Muchos. y llevo muchas tareas que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Este es el propósito de esta nueva temporada, de la 4ª temporada de Llévame Contigo y Vuela, que ustedes identifiquen que a través de la biblioterapia ustedes pueden sanar su corazón, que también pueden transformar su vida y convertirse en la persona que ustedes quieren ser, de romper viejos paradigmas, de romper creencias, de saber que no hay ninguna necesidad de seguir sufriendo cuando puedes soltar y realmente ser feliz. Aquí también Mario Masacesi y también Patricia Daleiro nos dice que ser felices también es considerar que todos los días que ese día que a ti te toca vivir es el mejor de tu vida. O sea, tener esa visión, tener esa creencia y tener esa fe de que a lo mejor en este día estás viviendo un problema, estás pasando por una crisis, Claro. estás atravesando por un duelo porque has perdido algo o a alguien muy importante en tu vida, pero tener la certeza y la fe adulta de que siempre va a haber un día bueno para ti. Y cuando nosotros nos alejamos de esa visión, pues también tristemente te comento, la persona cae en una profunda tristeza y en una depresión que no le permite encontrarle sentido a la vida. Dicen también Mario y Patricia, amanecer con vida es un milagro. Y acostarse agradecido es una bendición. Wow, esto me encantó y por eso lo anoté tal cual la frase de ellos. Dice que no importa la edad a la que nosotros en este momento nos encontremos, que es importante que veamos esa hoja en blanco en nuestra vida y que nos atrevamos a escribir esa historia que hace unos minutos atrás lo mencionaba también. Oye, Sandra, en uno de los capítulos también habla acerca, ¿qué crees? De ese terror que tenemos las mamás, las mujeres cuando nos convertimos en mamás. ¿Alguna vez te has sentido mala mamá? Sí, de verdad que sí. Oye, y más cuando tienes esa otra frase determinante, ¿cómo se define? De cómo deben de ser las mamás y cuando tienes así como que esos ejemplos. Las expectativas. Ajá, claro, claro que uno siente culpa. Primero el miedo de ser mamá. Qué padre que también aquí lo vemos, ¿no? Ahora esa libertad para elegir ser mamá o no serlo.
que antes así como que ni siquiera Tenías que ser lo mamá. contemplabas. Ajá, bueno, entonces ya es un paso adelante. El miedo a ser mamá y después la culpa por el cómo eres mamá, cómo estás desarrollando ese compromiso, ¿verdad? Que así lo asumimos, es como un compromiso, como una carga de por sí, en vez de ser un gusto, en vez de ser una oportunidad. Claro que lo he vivido muchas veces, en gran parte por mi profesión. Mi profesión ha sido mucho de andar moviéndome, de no tener horarios, de no poder tener así como que rutinas que después vi que hay que soltar la rutina, entonces Ajá. aparte dije, está padre, ¿no? Entonces sí me ha tocado vivirlo, pero siempre he buscado la manera de convertir esa culpa en una oportunidad para, no sé si suplir sea la palabra o compensar, Ujú. ¿verdad? A lo mejor tengo culpa por eso, por el tiempo. Bueno, ¿cómo lo compenso, no? A lo mejor tengo culpa por la presencia. ¿Cómo lleno trato de llenar ese hueco? Y sí, también entenderlo como una oportunidad de disfrutar esta bendición. Totalmente. Y me encanta cómo aquí los autores, tanto Mario como Patricia, eh, comparten diferentes formas de Sí, ser como, mamás. Por ajá. ejemplo, está la parte de las mamás que en algún momento de nuestra vida, por salir a trabajar, por tener esa rutina laboral y Ujú, dejar a nuestros hijos, a veces en las guarderías, otras ocasiones, pues a cargo de adultos ujú. que afectivamente tienen un peso importante para nuestros hijos, pero al final de cuentas sentimos la culpa, Ajá, ¿verdad? claro, Es que no esa parte de ser. estuviste. Y luego viene las mamás, dicen ellos, que usan mucho make-up, que usan mucho maquillaje, Ujú, que son mamás que aparentan ante la sociedad, ante la ujú, familia, que son las mamás perfectas, que no se equivocan, que no hay ujú. errores y que realmente pues se está ahí lastimando también a Claro. los hijos porque hay áreas de oportunidad en ese sentido de ser mamás. Luego habla también y eso me conmovió mucho también, y porque habla de esas mamás que ya hoy por hoy ni siquiera existe un maquillaje que valga la pena. Ujú. Es decir, Cuando ya. esas mamás Ujú, que sienten que ya no pueden hacer más nada por sus hijos, esas mamás que se sienten agotadas, que se sienten perdidas, que se sienten angustiadas. Te comparto que cuando era directora de una escuela, pues citaban los maestros a las madres y a los padres de familia porque a veces había problemas, sobre todo de conducta en sus hijos, ¿no? ujú. Y había mamás y papás que se presentaban a veces muy furiosos, frustrados, impotentes, enojados, tristes. Y, y desde esos sentimientos ellos expresaban en ese momento que ya no tenían nada que hacer. Ujú. Y así literalmente me decían, yo bajo los brazos, directora. ¿En serio? Y recuerdo que en esos tiempos les decía a las madres y padres de familia que tenía oportunidad, la bendita oportunidad de compartir con ellos, que cuando las madres y los padres bajamos los brazos, Se pierde, los hijos se pierden. se Entonces, pierde todo. cuando aquí los autores hablan de, Ujú, de los diferentes tipos de ser mamá, me hizo mucho ruido eso, porque ujú. probablemente en este momento, Sandra, nos estarán escuchando mamás que se sientan de esa manera. Claro. Y decirles a esas mujeres que si en este momento tú sientes, tú crees que has cometido un error en la manera de maternar o de criar a tus hijos, sitúate que en ese momento tú tenías cierta historia en tu vida, cierta madurez, que estabas viviendo un proceso, pero sobre todo que un error es una maravillosa oportunidad Claro. para aprender a ser esa mamá que, escúchame bien,
Aún si tienes 12 hijos, 3 hijos o un hijo, vas a ser la mamá diferente para cada uno de ellos. Claro. Entonces, decirles que no están solas, que no son las únicas que se equivocan. Todas las mamás, yo creo, en esa bendita tarea y en ese gran arte de ser mamás, en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado, nos Claro. hemos tropezado. ¿Y por qué no? En un acto de humildad y de honestidad, a veces también de manera inconsciente, hemos lastimado a nuestros hijos. Claro. Lo importante es tener ese coraje, esa valentía y esa Claro. humildad para acercarte con tu hijo y pedir disculpas si es necesario. Y decirle que lo estás intentando, que hoy estás intentando ser la mamá que en este momento él necesita. En aquel entonces a lo mejor no sabías ser la mamá de ese niño de 6 años. Y probablemente hoy tampoco sabes cómo ser la mamá de ese joven de 24 años, de 20, de 16 años, que son las edades de mis hijos. Pero lo que sí les puedo asegurar hoy a mis hijos, que su mamá Siempre. sigue trabajando todos los días para ser la mamá que cada uno de ellos necesita. Claro. Y que me voy a seguir equivocando, pero que los amo con todo el corazón. Ese punto, que no olviden que es desde el amor, lo que uno piensa, lo que uno dice, las reglas que pone, ¿verdad? Son desde el amor, desde querer que ellos sean felices, ¿verdad? A mí me encantó en ese capítulo y creo que a muchas nos serviría detenernos a preguntarle a nuestro hijo qué piensa de lo que yo estoy haciendo como mamá. Me encantó el ejemplo que ponen de cuando una mamá, después de hacer esa práctica, preguntarle a su hijo qué piensa o pedirle disculpas o pedirle perdón por algo que sucedió y que el hijo te diga, mamá, no te preocupes, si no, yo ni sentí eso. Me derretí ahí, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Y dices, wow, o sea, son mis propias expectativas de lo que yo creo que debo ser como mamá. Y resulta que no me he detenido a preguntarle a mi hijo qué piensa y qué siente de lo que estamos haciendo juntos. Dije, no, eso lo tenemos que hacer a diario. Claro. Eso lo tenemos que hacer. Y que venimos siempre. cargando, Sandra, desde nuestro clan femenino, venimos cargando con muchos mitos, muchas creencias de ser mujeres en primer lugar, que definitivamente a muchas mujeres se les ha lastimado mucho con esas creencias. Sí. Ese mismo clan que nos sostiene en esa parte femenina también Muchas ha veces impactado nos en limita. muchas ocasiones de manera muy positiva, pero también de manera negativa, que no nos ha permitido maternar a nuestros hijos como legítimamente ellos necesitan. Hay muchos mitos alrededor de la maternidad, de maternar a los hijos. Incluso aquí los autores plantean que no todas las mujeres, ojo, y es algo muy duro, no todas las mujeres tienen la capacidad para maternar. Claro. Y sí. que es válido que una mujer Natural. diga hoy por hoy, no puedo ser mamá, no quiero ser mamá. ¿Por qué? Porque yo siento que esto no es para mí. Claro. Y antes se nos obligaba que a cierta edad teníamos que ser mamá. Y si no eras mamá, también ahí lo mencionan, cuántas mujeres han entregado su vida y todos sus recursos, incluso los económicos, buscando satisfacer esa obligación que a veces ni siquiera es propia. Claro, y que se someten a tratamientos médicos muy, muy fuertes y que incluso estas mujeres creen que no valen. Ajá. Que no valen por el hecho de han no haber logrado. sido mamás. ¿Por qué? Porque la presión del esposo, de la madre, de la abuela, de todas las mujeres de su clan es tan grande que ellas se sienten perdidas. O sea, este es un capítulo, la verdad, para todas las mujeres que hoy nos están escuchando, que deben de leerlo con el corazón. Yo me libre de voy a juicios. regresar. A ver, dime. No, yo me voy a regresar a leerlo. A leerlo, sí, ¿verdad? Ya terminé el libro, pero dije, este capítulo tengo que regresar a esa parte de soltar
todas esas ataduras o todo eso que nos aprisiona como para cumplir con ese deber ser madre, soltar a los hijos, es el siguiente Ese es capítulo. el siguiente. Ahí me tengo que regresar. Dije, esto merece otro tecito Así es. releyendo este Cuando capítulo. quieras nos tomamos ese té porque la verdad está súper interesante. Hay una parte que también me gustaría aquí plantear para todos los que nos están escuchando, Sí. que en ese hecho de ser madres, pero también padres de familia, porque nos escuchan también muchos hombres en el mundo, también esa parte de que a veces nos equivocamos en ser papá o en ser mamá, el sentimiento de culpa no nos permite establecer límites a nuestros hijos. Ajá. Y esto quiero comentarlo y hacer énfasis a todo lo que nos escuchan en este momento. Y esto desde la visión de la crianza consciente. Cuando nosotros los padres, las madres, no establecemos una estructura alrededor de la crianza de nuestros hijos, es decir, cuando somos demasiado permisivos, nuestros hijos se pierden. Y también los herimos, abrimos en ellos una gran herida que se llama herida de abandono. Hace un mes atrás, uno de mis consultantes me decía, es que mi mamá siempre me dejó hacer lo que yo quería. Siempre hice lo que yo quería. ¿Y cuál es tu enojo? Fíjate, un hombre de más de 40 años. Mi enojo es que nunca me dijo que no. Wow. Y eso me llevó a perderme. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario soltar la culpa y aprender a establecer límites con nuestros hijos. Porque si somos madres demasiado permisivas o padres permisivos, los estamos abandonando. No hay estructura, no hay un techo, no hay seguridad. Pero también, si somos padres o madres demasiado autoritarios, quiere decir que estamos asfixiando a nuestros hijos y también les estamos abriendo heridas en el alma, como la herida del rechazo, la herida de la traición, porque no los estamos aceptando como ellos son. Claro. Y aquí también los autores, hablan que también esa es una gran tarea que tenemos los padres, de aceptar a nuestros hijos como son. Claro. Y bueno, aquí yo también entendí esa parte del detenernos y cuando observamos y aceptamos, ¿verdad? Que sí estoy viviendo en esa etapa, en ese momento, o esas situaciones, en buscar ayuda para poder primero dar ese paso. Y siempre rectificar, y yo me imagino que aquí también es un poquito de, ya habrá cosas que le tocará hacer a este hijo por sí solo, ya en su adultez, ¿verdad? Cuando son pequeños, pues obviamente que sí hay alguien que se responsabilice en guiarlos, pero ya habrá cosas que cada quien tendrá que trabajar ya en su propia persona para soltar esas cosas, eso que te determina. Pero sí, como mamá en esta etapa, siempre podemos rectificar, ¿verdad? Y me encantó, Sandra, cuando dice que también nosotras como madres y como padres tenemos que enseñarlos a ser seres humanos autónomos. Totalmente. Que aprendan a decidir, que se enfrenten a las realidades que la misma vida les está presentando, que vivan experiencias, no desde nuestras experiencias, sino que les demos la oportunidad a nuestros hijos de que ellos vayan creciendo y vayan aprendiendo por sus propias experiencias. Claro. Obviamente, siempre, como lo expreso, a la distancia. Mis hijos viven fuera, ellos estudian fuera, y siempre mi esposo y yo estamos hablando con ellos por teléfono. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste hoy en la escuela? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal con tu examen? ¿Qué tal en tu trabajo? A la distancia. Y observamos
cómo ellos han ido aprendiendo a tomar Sus decisiones. propias decisiones. Probablemente en algunas se hayan equivocado, Ujú. pero en otras ni siquiera, Sandra, yo me puedo imaginar como madre de 2 jóvenes y de una adolescente, ni siquiera yo que soy su mamá, Ujú. me puedo imaginar el gozo que ellos han de tener en su corazón cuando han sabido acertar en Ujú. algo a través de una decisión. Y eso es esa oportunidad que Claro. nosotras como mamás y como papás les tenemos que dar a nuestros hijos, Ujú. que ellos aprendan a decidir sobre sí Claro. mismos. Estar ahí, pero no estar sobre de ellos, Así sobre es. ellos. Fíjate que yo recuerdo y hay una fotografía de ese momento y eso me ayuda mucho a tenerlo así el espacio físico. Pero más que nada me acuerdo de lo que no está en la foto. Cuando yo me gradué en la universidad de mi licenciatura, al salir de la ceremonia religiosa, hay una fotografía donde me está abrazando mi mamá. Nos estamos abrazando, mi mamá y yo. Entonces, la foto ahí está. ¿Qué me dijo mi mamá en ese momento? Ella me dice al oído, esta es la última plumita que pongo en tus alas. Wow. Dice, para ella era su meta, que sus hijos tuviéramos esas herramientas. Ella soñaba con vernos graduar de la universidad y eso era su motivación. Y ella dijo eso, esta es la plumita que pongo en tus alas, dijo, porque ahora sí, ya te toca volar. Y le digo, mamá, sentí el empujoncito al vacío que necesitamos, A la ¿verdad? zona de pánico, salir de Ajá. nuestra zona de confort e ir a la zona de pánico en donde nos descubrimos, Claro. en donde vamos conociendo qué es lo que nosotros podemos ser. Y esto que hizo tu mamá, como lo que hacemos muchas mamás, es un gran acto de amor incondicional. Sí. Pero también aquí los autores nos también expresan que hay mamás y que hay papás que creen que los hijos se tienen que quedar con ellos para la vejez. Sí. Y esas frases que ellos exponen en el libro es que lo tienen que leer, por favor. Ay, Tienen sí, que de leer verdad. este libro. Se van a sentir súper identificados. Sí. Siempre van a, siempre van a encontrar al primo de un amigo. ¿Cómo dicen, verdad? Sí, Si no le lo pasó al primo de un aceptas, amigo mío. ajá, si no lo aceptas tú, vas a saber que alguien lo vivió, ¿no? Sí. Y esa parte también de soltar, de no ser Sí. egoístas y de creer que nuestros hijos, que nosotros somos los dueños de la Sí. vida de nuestros hijos, no nos pertenece su vida. Sí. Ellos son seres individuales que tienen su propio ser esencial y que una manera de amarlos es ser respetuosas y respetuosos de lo que ellos desean ser y hacer en la vida. Esto realmente, yo que en este momento lo estoy pasando, Ujú. es una gran tarea. Sí, Mis es un hijos me reto. enseñan todos los días y como dije, soy la mamá de un joven de 24, Ujú. totalmente diferente a la mamá de un joven de 20 Ajá. y soy una mamá 360 grados diferente ¿En a una serio? adolescente de 16 La años. misma Carla. La Ajá. misma Carla partida Pero- en 3. Ajá. Y Wow. quienes tenemos varios hijos, sabemos que somos mamás diferentes con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene personalidades y necesidades diferentes. Ajá. Entonces, esto me encantó. Y a manera ya de cierre de este episodio, Sandra, si te parece, pues Claro. yo me quedo con esta frase y si tú quieres compartir nosotras, dice, ser felices es un gran compromiso personal. Ujú. La felicidad no la puedes fincar en nadie, en nadie. Ujú. No es obligación de tus padres ahorita, Ujú. en la vida adulta, hacerte feliz. Claro. No es obligación. Ujú. Es tu obligación como adulta, como joven, ser feliz.
todavía en esta etapa, como lo decías tú, de niños y de adolescentes, Claro. nos toca irlos acompañando sin asfixiarlo. Ujú. Pero tampoco es obligación de nuestra pareja hacernos De felices. nada. Y ahí son muchos los conflictos que se puede dar entre la pareja porque le damos la tarea de que nos haga feliz. Ajá. Entonces me quedo con esta frase. Dice que podemos elegir, Sandra, que Ujú. podemos elegir entre la queja y resistirnos a lo que nos está pasando, o bien ser los protagonistas de nuestra propia vida. Me Yo encantó, quiero. me encantó. Yo quiero hoy empezar, ¿verdad? A Sí. protagonizar mi historia. Yo me quedo con otra. Bueno, antes nada más un comentario. El libro yo lo leí de manera digital, entonces no tuve oportunidad de revisarlo. Cuando lees, a mí me pasa, cuando lees el libro, tienes el libro físico, muchas veces me voy al final Ajá. y leo la portada y leo un poquito la historia del autor y hoy no, hoy me fui página tras página. Entonces me fui sorprendiendo cómo nos llevaron de poquito a más, Así es. desde el soltar lo menos pesado, podríamos decir, hasta la parte que yo considero que es un poquito más complicada, más seria o profunda, que es esto del soltar el compromiso de ser mamá, soltar el compromiso de soltar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, una recomendación, no se vayan al final, váyanse página Sí. por página para que se sorprendan. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Déjense sorprender. Y de frases, apunté muchísimas que yo después tengo la costumbre de ponerlas como en unas tarjetas. Ajá. Algunas veces regreso y reviso las tarjetas, otras ya no vuelvo, pero ya sé que ahí están y ya se me quedaron. Y estas van para allá. Dice, cuando sueltas, recuperas la liviandad y la libertad y además una nueva energía para tu vida. Ay, sí. ¿Verdad? O sea, en el momento en el que sueltas literal, sientes ese menor peso y entonces tienes la libertad de elegir y te renuevas en tu energía para el siguiente momento. De elegir conscientemente, Ujú. de elegir algo. ¿Otra frase que te haya resonado? Otra frase es ampliar nuestra mirada, darte la oportunidad de ampliar tu mirada y dice, ¿cómo dijo? Aquí no la entendí porque ya escribí muy feo. Ah, ok. Si vivo anclado a mi pasado, no podré inventar un futuro diferente. Me encantó. Y fíjate, a esta la voy a complementar con lo que tú nos estás compartiendo. Ajá. Soltar el pasado, el miedo, es tan importante como querer tener siempre la razón. Hay que soltar esa parte de querer tener la razón y ser una persona controladora y vivir enojada. O sea, el pasado solamente observarlo, ¿qué puedo hacer mejor? Claro. Porque ya lo que ya pasó ya es imposible. Ahora el presente nos pertenece y cómo lo vamos a estar construyendo, cómo lo podemos construir, cómo podemos ser los protagonistas de nuestra historia. Y la otra dice, soltar a los hijos es crear, me encantó Sandra esta, Ajá. soltar a los hijos para crear seres humanos originales. Sí, sí. Y a veces las mamás queremos que los hijos sean igual que el de la hermana, que la vecina, que el hijo que estaba en el cuadro de honor toda su época de estudiante, o ahorita el hijo que ya está en el ámbito laboral, quiero que sea como el otro hijo de la vecina. No, tu hijo es único, irrepetible, es original y eso lo hace extraordinariamente valioso o valiosa. Claro, ante uno y ante él mismo, ¿verdad? Que ese hijo se sienta así único, original y valioso. Hay otra frase, oye, así nos vamos a ir 2 horas retomando las frases. Las palabras no son inocentes. Totalmente. Esa parte, qué impresión, cómo lo que digo o me digo, se queda y me marca. Las células se escuchan. Esa parte me impresionó. La frase es un poquito más extensa, dice, las palabras no son inocentes, lo que decimos, y sobre eso construimos una historia, una identidad para afuera, para adentro, y desde ahí generamos nuestro vivir. De lo que nos vamos diciendo. La vamos a compartir. ¿Verdad?
esa parte me... Bueno, siempre lo he dicho ahora en este tiempo que he tenido la rebeldía de incursionar en estos medios que, créanme, empecé de cero. Ajá. Esto yo no lo hacía, nunca me imaginé en la vida Dios, tener un podcast y un podcast que cada vez más lo está abrazando mucha gente en el mundo. Pero lo que sí he aprendido, queridos amigos y amigas, que tener un micrófono, de estar detrás de un micrófono en radio, en televisión, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. He aprendido que todas las palabras que salen desde el fondo de mi alma y que el alma puede estar dolida o puede estar en paz, se traduce en una palabra que puede ser una magia que pueda construir o destruir a los demás. Sí. Entonces, el valor de la palabra es fundamental para poder edificar a una persona o para destruirla con una sola palabra para toda su vida. Definitivamente. Eso a mí es algo que me ha dejado como una gran enseñanza. Sandra, te agradezco mucho. No sé si quieras comentar algo más antes de despedirnos. Algo que nunca me imaginé que podría comentarlo, exponerlo, pero lo que dices es para mí también casi como una ley de diario. Aparte de agradecer, yo pido a Dios, a mi Dios, que me ilumine no solo mi corazón, sino también mis labios, porque el trabajo que yo realizo va con ese sentimiento y va con esa conciencia, ¿verdad? Entonces, fíjate, coincidimos en eso también, Carla. Y nada, comentarte también que agradezco mucho la invitación. En lo personal, los libros, las personas llegan en los momentos precisos. A lo mejor yo necesitaba recordar o aprender a soltar ciertas cosas y créeme, esto es como un manual. Sí. Ese libro ahí se queda y es como un manual, hay que regresar y vamos a trabajar mucho en esas cosas que ahorita nos están molestando como piedrita en el zapato. Es un regalo de vida, Sí. este libro. Es un regalo de vida que vamos a compartir con todos. El título completo de este libro, quiénes son sus autores y agradecerles. En algún momento creo que tanto Mario Masasechi como también Patricia Daleiro nos habrán de escuchar, Sandra. Sí, y agradecerles a ambos Claro. esta hermosa obra literaria, esta joya que han dejado a la humanidad y que hoy por hoy estamos compartiendo con todas las personas que ha abrazado el proyecto de Llévame Contigo y Vuela. Yo les quiero agradecer de antemano que compartan este episodio, que bendigan a otras personas con esta información, porque no sabemos con quién vamos a toparnos y a tocar a ese corazón desde el fondo, ¿verdad? Pues amigos, antes de despedirme, te vuelvo a agradecer, Sandra, desde el corazón, el que hayas estado aquí, decirte, a lo mejor tú ni siquiera estás consciente, pero gracias a ti, a un mensajito que me mandaste por Messenger en mi cuenta de Facebook de Carla Zulema Coach, me hiciste la invitación en tiempo de pandemia para colaborar contigo y con Fano Campoy en su programa en Telemax. En aquel entonces abordando el duelo que tienen los padres cuando un hijo tiene una discapacidad. Gracias a ti y estoy incursionando con mucha alegría y con mucha gratitud en este mundo de televisión y de radio. Así que agradezco muchísimo y decirte que me siento, aparte de bendecida, muy comprometida de llevar información de alto valor humano para tantas personas que hoy
estamos necesitando un bálsamo de alivio en el corazón, Claro. de soltar y ser libres para poder volar. Así que muchas gracias, Sandra. No, al contrario, tu agenda no podría atender a tanta gente, así es que los medios de comunicación, gracias. ahora las redes sociales, la era digital, permite que tú puedas tocar a más personas, Gracias a Carla, Dios. así es que era algo a donde tú tenías que llegar. Así es, gracias a Dios, gracias Sandra. Pues amigos, es así como hemos terminado con un episodio muy, muy importante, muy conmovedor de Llévame contigo y vuela. Recuerda que siempre un libro va a ser un gran acompañante del alma. Siempre un libro te va a llevar a volar por los horizontes que ni siquiera te hubieras imaginado que ibas a caminar y que ibas a trascender. Comparte esta información y te espero en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.